Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Bryce. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hoy pues vamos a hablar un poco de tu carrera internacional y de los tips que puedes dar sobre trabajar en el extranjero y career path para jóvenes y para personas que no son jóvenes tampoco. ¿Vale? Ok. Ok, si quieres, empezamos por el principio. Si te puedes presentar rápidamente, nombre, nacionalidad, lo que estudiaste y un poco de tu trayectoria profesional. Vale. Pues soy Verónica Munguía. Yo soy mexicana. Estudié Corporate Finance y negocios internacionales en Estados Unidos, en la Universidad de Akron, en Ohio. Este, y pues he tenido la oportunidad de estar trabajando en varios países, en Estados Unidos, en Ohio y en Nueva York. Acá en México, también he estado en diferentes ciudades, he estado en Monterrey y acá en la Ciudad de México. Y pues ahorita estoy trabajando para Brasil. En este momento estoy todavía en la Ciudad de México, pero por tema de la pandemia, pero la idea es que me estaré yendo para Brasil en unos meses. Entonces, y pues he estado trabajando principalmente obviamente en el área de finanzas. Primero trabajé para Goodyear como becaria allá en Ohio y trabajé en un banco también en KeyBank, en el área pues como de donde establecías los precios o las tasas de interés al fin y al cabo sería pricing, pues dentro de los productos de depósito. Y Ujú. acá llegué a México y empecé a trabajar para Colgate y ahí en Colgate ya voy a cumplir 11 años. Wow, Es, entonces con ellos es donde felicitaciones. bastante. Sí, y con ellos fue con los que me fui a Nueva York un año, en 2018. Y con ellos también estuve en Monterrey, aquí en México, y ahora me voy siendo mismo Colgate, pero es la división de Hill's Pet, que es como el área de comida para perros y gatos. Es esta marca y esta división que está fuera de lo que se conoce como Colgate realmente. Entonces con Hill's me estoy yendo ahora ya para Brasil. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar un poco más en el tema de hoy y la pregunta del millón, ¿qué tips concretos darías a un recién ingresado o ingresada que desea seguir tus pasos y tener una carrera profesional a nivel internacional en el extranjero? Bueno, en cuestión de tips, yo creo que una es importante que entiendas a dónde te gustaría irte, a qué región del mundo te gustaría irte y o estás dispuesta a, ¿no? O dispuesto a. Creo que es importante también el que estudies una tercera lengua, o la tuya, ¿no? Tu lengua matriz o de nacimiento, el inglés seguro, y la tercera, y yo te digo esto porque, por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando portugués para irme a Brasil, ¿no? Y fue algo que en su momento lo pensé también hace muchos años cuando yo estaba de becaria en Goodyear, y lo empecé a estudiar, pero por alguna razón lo dejé, ¿no? Y sí lo vi y elegí portugués porque yo sabía que era una región dentro de Latinoamérica que era importante, ¿no? Entonces, en cualquier empresa, tanto en Goodyear en ese momento como en Colgate en este momento, son de las regiones más grandes de la división de Latinoamérica. Siendo yo de Latinoamérica, estando en esta región, pues es donde quisiera estar, es donde están las potencias, ¿no? Grandes dentro de la empresa, y
pues obviamente para irte a Brasil, pues el portugués era importante. Por eso fue que lo pensé en su momento, pero al final no lo terminé. Entonces, ahorita es donde me estoy dando de topes, digo, hubiera terminado de estudiar la lengua, ¿no? Este, entonces, creo que es importante una tercera lengua. Creo que si quieres estar, por ejemplo, en Europa, alemán seguro te puede ayudar bastante. Si te quieres ir a Asia, pues estudiate mandarín, ¿no? Chino, no sé, a lo mejor esa va a ser de las lenguas más importantes que tendrías que enfocarte. Creo que es importante que cuando entres, desde que entres a la empresa, es asegúrate que la gente sabe, ¿no? Que eres movible, que la gente sabe que eres tus intenciones de salir de manera internacional y obviamente hacer un buen trabajo y venderte y venderlo, porque de nada sirve que tú seas muy bueno, de nada sirve que hagas un súper trabajo si nadie te conoce, si nadie sabe que tu trabajo es bueno, ¿no? Entonces es muy importante que te des a conocer, que te hagas de tu red de contactos, tu networking, que sepas que sea alguien que te vayan a poder apoyar, ¿no? En la toma de decisiones, que esas personas que toman las decisiones sepan de ti. Entonces eso es relevante ni siquiera solo para carrera internacional, sino para tu carrera dentro en general. Sí, sí, Eh, es un muy, muy buen tips lo que acabas de decir. Y si me permites, ¿crees que nos podrías dar un ejemplo concreto de cómo yo llamo a este tipo de personas sponsor, es decir, realmente personas que tienen los poderes para tomarte bajo sus alas y ayudarte a ir al next step? Así que no sé si tendrías tú una idea o un consejo concreto para justamente pues que tengas esta visibilidad de los jefes, de tus jefes. No sé si me explico. sí, pues por ejemplo, yo te digo, cuando yo entré a Colgate, ellos sabían, de entrada sabían que pues yo había estudiado en el extranjero, que había estado como que mucho tiempo ahí. Estuve 6 años en Ohio por la carrera y después la maestría, y el año de trabajo, creo que estuve ahí. Entonces, regresando de eso fue cuando entré a Colgate y ellos, y a pesar de que entré a Colgate, no entré a las oficinas centrales de México, ¿no? Sino entré en Monterrey. Entonces, pues la comunicación y la visibilidad, pues es menor porque obviamente las oficinas en Monterrey son más chicas, ¿no? Ujú. Y estando en finanzas todavía era más chico porque era la única de finanzas allá, porque todo lo demás, era una oficina más comercial, es una oficina más comercial. Entonces yo estaba apoyando al área comercial, ¿no? Dentro del tema financiero, pero apoyando al fin y al cabo al área comercial. Entonces, pues sí es importante que te des a notar, que te des a conocer, y lo que yo hacía sí era venir lo más que pudiera, ¿no? A la Ciudad de México para juntas, para eso. Entonces, asegurarme y afortunadamente mis jefes me apoyaban en eso y me daban el chance de venirme, ¿no? Casi cada 15 días, cada mes yo estaba acá para juntas y eso. Entonces, si yo a lo mejor me hubiera puesto en el plan de que no sabes que no quiero estar viajando tanto o algo así, entonces a lo mejor pues hubiera estado un poco menos visible en ese sentido, ¿no? Al fin y al cabo me vine para acá y acá igual, o sea, pues creo que era bastante claro que era movible, dado que pues había estado fuera, ¿no? Para estudios y luego entré en otra ciudad y luego ya me estoy cambiando, entonces sí, así era bastante visible que era yo muy, muy flexible en ese sentido, pero si no eres así, o sea, si no has tenido esa dinámica, ¿no? De estar cambiando de ciudad o de país, pues es importante que tú lo digas y lo menciones, ¿no? Sobre todo, no sé, en diferentes empresas es de diferente manera. En Colgate se tiene la disciplina de que hay una sesión específica para hablar de tus intenciones y de tu carrera. Entonces, ahí es cuando, seguro, pero no solamente en ese momento, sino es decirlo, cacarearlo, como decimos en México, ¿no? Sí. Entonces,
es muy importante eso. Y por ejemplo, yo sí, siempre lo hablé, siempre lo dije. Y cuando llegó la oportunidad de que estaban buscando el candidato para irse normalmente este es un programa que se va de un año a ayudar a la división de Latinoamérica en Nueva York, porque las oficinas centrales están en Nueva York. Pues fue ahí donde el vicepresidente de acá de Colgate México, pues puso mi nombre, ¿no? Puso mi nombre sobre la mesa, y al final pues fue donde me dieron la oportunidad a mí y me fui para allá en el 2018, pero todo esto pues es justo yendo a hablar, diciendo y levantando la mano prácticamente, ¿no? Entonces, Ok, perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, creo que esto va a ayudar mucho a los jóvenes que empiezan. Justamente aquí estuvimos hablando de lo que hiciste bien. Ahora vamos a hablar de lo de lo que hiciste menos bien. Así que mi pregunta sería, pues, ¿qué tipos, con retrospectivas, pues, qué tipos de ejemplos de errores que cometiste en la elaboración de tu plan de carrera al extranjero nos podrías compartir? pues Pues más que error, creo que fue como es estar aware de las limitantes que tienes en temas migratorios. Porque, por ejemplo, yo cuando salí de la universidad tenía y trabajé en el banco, trabajé por un año también. Ahí tenía yo el permiso de trabajo porque con la visa de estudiante te dan el OPT, ¿no? En Mm, Estados Unidos. Y con eso puedes trabajar un año. Afortunadamente en ese momento cambiaron un poquito la dinámica, porque antes era, si no encontrabas trabajo, creo que a los 3 meses, no recuerdo si era, te tenías que regresar, ¿no? Y aparte tenías que esperarte a que te dieran la visa en determinada fecha, y entonces tú podías ya empezar a trabajar hasta octubre de ese año. Entonces, si tú saliste en diciembre, no ibas a poder empezar a trabajar hasta octubre, y pues para encontrar trabajo así, y luego tenías 3 meses para encontrar trabajo, entonces era súper difícil, ¿no? Gracias al cielo, en ese momento a mí me dieron chance cambiar un poco la dinámica en ese sentido, y ya pude, a pesar de que, bueno, acomodé también mi graduación para poder tener los tiempos, eh, pues más ad hoc, ¿no? Para justo ujú. cumplir con todas esas leyes. Pero al final fue, para ya quedarme, pues fue más difícil. De hecho, por eso me regresé, ¿no? Me regresé a México, porque al fin y al cabo, de parte se vino la crisis en Estados Unidos en el 2018-2019. Ujú. Digo, 2008, y pusieron más trabas en cuanto a temas migratorios. Entonces, esos años muchas empresas dejaron de dar visa. Entonces, pues es justo eso, ¿no? Estar muy aware del país en donde quieras irte, pues cuáles son los requisitos para cuestión migratoria, para quedarte. Y no solo como para el tener el trabajo en ese momento, sino también en tu plan de, ¿sabes qué? Si yo en determinado momento sí me gustaría quedarme ahí, pues empiézate a informar desde el día uno que llegues, qué es lo que tendrías que hacer Sí. para quedarte, porque luego se te puede ir el tiempo y ya estar muy tarde. Y he tenido, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos siempre te dan la visa de trabajo y te van a dar la visa de trabajo por 3 años, al menos para los mexicanos, ¿no? Se puede renovar, sí, pero si tú quieres quedarte y empezar procesos, no sé, de green card o algo así, pues tienes que empezarle casi casi desde que llegas, o a lo mucho antes de la renovación, ¿no? Para que tengas un poco de los tiempos y todo se acomode. Entonces, es importante estar informado con respecto a eso, para que te evites muchas dificultades, yo creo. Va, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta completa. Hay un tema que a mí me encanta y quiero ver cómo tú lidias con esto. Pues eres mexicana, pero trabajaste en Estados Unidos y ahora estás trabajando
con brasileños y seguramente que trabajaste con otra nacionalidad. Así que, ¿cómo lidias con estas personas de tu equipo o no que tiene otra cultura? Pues eso creo que es lo mejor de todo. La Estoy de acuerdo. convivencia con toda la gente de todas las culturas, de todos los, de diferentes países, ¿no? O sea, siempre a mí me llamó mucho la atención ese tema de las diferencias culturales. Y justo pensando en las preguntas que me compartiste y que teníamos de cuáles eran las diferencias culturales más grandes que veía, pues yo creo que, por ejemplo, en México, en cuanto a lo laboral, creo que tenemos mucho más oportunidad o estamos mucho más abiertos a tener una relación más allá de lo laboral, ¿no? O sea, más íntima, ya puedes llegar a tener amistades dentro del trabajo. Y en Estados Unidos lo siento un poco más difícil, no es que no pase, no que no se pueda, pero sí creo que son un poquito más cerrados en ese sentido y acá se da con mayor frecuencia. También creo que la rutina laboral es diferente. O sea, la rutina es de que en México llegas y ya pues, estás saludando a todos, qué pasó ayer, cómo te fue el fin de semana, ¿no? Te, te vas por el cafecito, sí, vamos por el café porque puedes empezar el día, así, ¿no? En Estados Unidos es mucho más concreto, o sea, tú llegas a la oficina en México y además estás, o sea, siempre vas a escuchar ahí un barullito por ahí, ¿no? La gente está hablando, está ahí. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, era súper, súper callado. O sea, tú entrabas y estás así, casi casi no querías hacer ruido. Está acá el lápiz, o sea, sí, está, es Qué muy, bueno. y lo notas luego, luego, ¿no? Y a pesar de que, fíjate que en Estados Unidos yo estaba en la división de LATAM, entonces en Nueva York, entonces pues todos éramos latinos, pero aún así sentíamos como que la vibra y a pesar que éramos latinos, pues todos estamos bien calladitos, ¿no? No, no hacemos mucho ruido. Pero sí, es chistoso. También el lunch es muy Ajá. diferente. O sea, acá en la comida en México o sea, si tienes un comedor dentro de la empresa, pues te vas ahí al comedor, pero igual es siempre con tu grupo, ¿no? Ya sea de tus coworkers, de tu equipo, o a lo mejor alguien fuera de otra área, lo que quieras, pero siempre es una ocasión para convivir y socializar. En Estados Unidos no, en Estados Unidos vas a lo que vas, necesito comer, como muchos, sobre todo, al menos en Colgate sí era mucho Ante la eh, computadora. en su lugar de trabajo. Ujú. O sea, es comer en su lugar de trabajo, sí, rápido y ya, ¿no? Em, pero también depende de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Nueva York también era muy marcado, ahí había un comedor, entonces era muy marcado el saber cuál era la mesa de Latinoamérica, porque todos estaban juntos. O sea, siempre bajábamos todos juntos y estaban ahí y la división es chiquita, entonces pues sí, sí se esperaban y algunos iban y quien llegara, o sea, si alguien ya se iba a comer, ya iban como 5 y entonces ya esperaban al otro o ya llegabas tú y te sentabas con ellos. Y entonces siempre era estar juntando mesas para que estuviéramos todos juntos y tú veías a todos los demás y pues un poco más calladas las mesas, chiquitas, ¿no? 2, 3 personas y ahí siempre está la mesa Latinoamérica, o sea, era súper identificable que era de Latinoamérica. Entonces, Qué bueno. eso es chistoso. De, de- Eh, de- de hecho, tengo otra pregunta que va en el mismo estilo. Ya sé que llevas poco tiempo trabajando para Brasil, pero en el mismo orden, ¿qué diferencia de estilo de management pudiste notar entre el estilo de management de Brasil, el de México y tal vez el de Estados Unidos, porque al final ellos también son latinos? sí, sí, lo bueno, digamos, y digo bueno porque a lo mejor es más familiar, ¿no?
de México y Brasil, pues es que sí somos bastante parecidos. En cuanto a management, yo creería que a lo mejor en Estados Unidos son un poquito más jerárquicos, Ujú. ¿no? Que sí pueden llegar a ser abiertos, pero acá siento yo que tienes más la flexibilidad de ir y abrir, llegar a la oficina del general manager o del VP, ¿no? Y sin ningún tema, meter a hablar. También depende de la confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, era para mí, siendo el equipo de finanzas, pues tenía mucho más confianza en llegar a la oficina del VP de finanzas y decirle, hola, oye, ¿no? Está pasando esto, ¿no? Más que a lo mejor con el del general manager, que a lo mejor pudiera yo llegar a revisar cosas con él, pero pues sí tenía que estar mucho más agendado y así, ¿no? Este, eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando estamos en división, justo en el piso donde estábamos nosotros, estaba del otro lado el senior leadership, ¿no? Estaba pero ahí sí estaba, y puede ser también tema de seguridad, ¿no? Porque está muy limitado el acceso, ¿no? Ok. A quienes pueden entrar ahí. Entonces, nosotros, de hecho, por estar en ese mismo piso, teníamos acceso ¿no? a ese lado, pero la gran mayoría no tenía acceso a ese piso siquiera. Entonces, sí creo que es un poco más jerárquico en Estados Unidos que en Latinoamérica en general. Ok, va, muy interesante. Pues cuéntanos un poco más, ¿cómo llegaste a trabajar o vas a trabajar a Brasil? ¿Cómo, Eh, cómo lo conseguiste esto? Pues para Brasil fue justo yo tenía la posición acá en México, tenía ya como año y medio que había regresado a Nueva York y y en realidad me llegó justo por un gerente de Hills Latam, Ujú. eh, de finanzas, que él me contactó y me dijo que se estaba abriendo esta posición en Brasil. Él sabe que yo me puedo mover de país, ¿no? Y entonces me dijo, pues está esta posición, creo que tú podrías ser como un buen fit para ella y pues sé que te puedes ir o sea, que no te importaría si te vas o no. Como ves, ¿no? Si te gusta, pues aplica y, y pues de ahí vemos qué pasa, ¿no? Entonces, pues ya como que me pasó justo el warning, ¿no? De que había esa posición, la vi, me gustó y apliqué. Y y entonces, pues ya, al final fue el proceso, ¿no? De entrevistas internas y eso, y es ahí donde te digo que es importante tener este network, ¿no? De personas que sabes que te pueden apoyar o que te pueden dar este tipo de warning y que saben, ¿no? Cuáles son tus intenciones. Porque yo pude simplemente, pues en Brasil yo no estaba buscando moverme de posición en ese preciso momento, ¿no? No estaba buscando, o no sabía yo que iban a abrir una posición en Brasil. Ujú. Sin embargo, me llegó porque la persona sabía que yo estaba disponible, ¿no? Y sabe mi trabajo y sabe mi historia y sabe todo. Entonces también me creyó como buen fit para la posición y al final pues así fue como se dio. Y ahora empecé apenas en noviembre, digo de manera remota porque pues ahorita por la situación de la pandemia pues hemos estado encerrados, ¿no? Pero y yo creo que sí seguiremos unos cuantos meses, pero en cuanto esto se normalice pues ya me voy para allá. Ah, genial, qué padre. Y justamente, Verónica, ah, ¿qué criterios tomas en cuenta antes de decidir, pues voy a tal países o a otros países? Pues yo creo que es una decisión ya, debes de considerar dos cosas, ¿no? Una es lo personal y dos, yo creo que la proyección que tienes dentro
o que te puede dar ese país en cuanto a tu carrera. Por ejemplo, para mí era importante una que cuando empecé, de hecho, con Colgate, yo me fijé, y eso es digamos, un tip adicional que a lo mejor no es algo que va a determinar el trabajo que vayas a hacer o que quieras buscar, pero creo que a mí me funcionó, porque cuando yo empecé, cuando yo vi, cuando yo vi la posición de Colgate, ¿no? La primera cuando entré, sí me fijé en dónde estaban los headquarters y vi que estaban en Nueva York. Y yo dije, uy, Nueva York estaría genial, ¿no? Yo estaría de pelos. Entonces digo, pues sin dado caso, ¿no? De que yo pueda crecer, pues en donde se van a mover las cosas va a ser en los headquarters. Ahí es donde va a haber más disponibilidad para posiciones internacionales, para posiciones de expatriado, para posiciones más así, va a ser ahí. ¿Por qué? Porque es donde está todo, donde está la organización, donde está todo. Si tú te vas a una empresa, bueno, y fue eso, al final que fue eso, ¿no? O sea, dije, no, sí, creo que sí, de querer crecimiento y, y eso sería ideal, o estaría perfecto que me mandaran a Nueva York, ¿no? Y al final, pues te digo que me funcionó porque justo tuve la oportunidad de poderme irme a este programa de un año y fue justo allá, ¿no? Entonces creo que sí es importante, pues yo les decía al principio, ¿no? O sea, piensa dónde te quieres ir, porque si las oficinas hubieran estado, no sé, por ejemplo, ahora mi hermano trabaja para una oficina de headquarters en Corea, ¿no? Entonces dices, en dado caso también es irte a Corea. ¿Te gustaría irte a Corea, no? Entonces, pues no sé, la verdad es que también es ser abierto, ¿no? Porque no va a ser siempre a la ciudad en la que tú deseas irte, ¿no? O sea, no siempre se van a dar las oportunidades así, porque aunque tú te quieras ir a París, si tu empresa no tiene oficinas en París, pues no hay manera que te vayas a ir, ¿no? Entonces, sí creo que es relevante que pienses un poquito en eso. Para mí, creo que de los factores importantes es que no esté tampoco tan retirado o que tenga un fácil acceso a venir a México, Okay. ¿no? Entonces, México, Estados Unidos, así. Miles de vuelos, miles de así, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia es muy importante, ¿no? Entonces yo sé que en dado caso que pase alguna necesidad, lo que quieras, en 6 horas, a lo mucho, por ejemplo, de Ohio para acá eran 6 horas de vuelo y ya, o sea, sí te toma poco más de eso, ¿verdad? Normalmente porque tienes que empezar desde antes para irte al aeropuerto, entonces termina siendo un día, pero al fin y al cabo sabes que vas a estar ahí y que va a haber disponibilidad de vuelos y cosas así, ¿no? Entonces digo, ahorita pues también ya para todos lados hay vuelos y eso, ¿no? Pero sí es importante, o sea, para mí sí era importante estar como que como un poco eso de la cercanía y que no sea tan necesario. Ahorita pues me va a Brasil, entonces Brasil pues ahí está ya más lejecitos, ¿no? Ya no va a ser tan fácil ni tan barato estar yendo y viniendo, ¿no? Entonces no va a ser tampoco el estar, a lo mejor si de Estados Unidos puedes venir 5 veces al año, pues ya de Brasil vas a poder venir 2, ¿no? O 1. Entonces, es importante en el tema personal que quieres, es importante también creo que en el momento en el que estés de tu vida, porque va a ser diferente cuando estés más chico a cuando ya estás más grande o cuando tienes familia, o entonces es como que todos esos temas personales los tienes que tomar en cuenta. Pero en cuestión profesional, pues fíjate justo, si te va a dar la oportunidad o no de seguir creciendo, si te va a dar una visibilidad importante, o cuál sería el next step, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea de ahí a dónde te vas? O sea, de ahí, ¿qué puede pasar? Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces, si es un lugar donde te vas a ir y de plano no te va a dar mucho más de lo que podrías estar haciendo en tu mismo país, pues no, pero a lo mejor quieres vivir la experiencia, pues también dale, ¿no? Entonces, eso depende ya mucho de ti, creo.
Ah, vale, muchísimas gracias. Pues ya casi acabamos, ya te voy a dejar de torturar. Muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si tienes algo para cerrar esta primera entrevista, otro tips, consejos que podrías dar respecto a carrera internacional o qué te aporta de vivir en el extranjero. No, pues la verdad es que yo creo que lo que te aporta es infinito, o sea, es muchísimo. Creo que eso es lo mejor, te hace crecer mucho, mucho como persona, te hace obviamente crecer en lo profesional, te hace conocerte a ti mismo mejor, pues obviamente justo, ¿no? Conocer la cultura de otras personas te desarrolla el sentido de adaptabilidad bastante, ¿no? Ujú. Estarte moviendo de un lado para otro, te hace ser mucho más empático con la gente y aprender y entender que respetando las culturas y respetando las opiniones diferentes de las personas, pues se entiende la gente y se puede hacer, puede vivir bien, ¿no? Pero creo que te abre mucho la mente, te amplía mucho, mucho, mucho la mente y la visión. Entonces, es buenísimo, buenísimo. Si tienes chance, háganlo, ¿no? Coincido completamente con todo lo que acabas de decir. Pues muchísimas gracias, Verónica, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Te deseo lo mejor para Brasil. Creo que te va a encantar y obviamente pues te deseo lo mejor para tu carrera profesional a nivel internacional. ¿Vale? Muchísimas gracias, ¿sí? Va. Un gusto enorme de conocerte. ¿Vale? Igualmente, Chao. Fernando, bye. Bye.